¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Para mujer, Hombre. muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, hombre. ¿Cómo amaneces? ¿Ah? Sí. Sí, dice él solo dice sí. Muy buenos días a todos nuestros amigos que también están conectados desde muy temprano y también un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven en diferido. Muchísimas gracias a todos además por el boca a boca y por ese apoyo y ese respaldo que nos dejan a través de sus mensajes, que nos dejan, los mensajes que nos dejan escritos en el canal. Sí, Mira, pero ¿qué opinas de lo de mi vecina? Mi vecina ve que hay dos Delcy. Bueno, yo lo una dije Delcy también. pro gringa y una Delcy revolucionaria aquí. Bueno, yo lo comentaba ayer también, lo comentábamos ayer, lo dijimos Desde ayer el aquí. lunes estamos Sí. con eso, que esta señora tiene dos atuendos El y atuendo tiene dos del imágenes. 13 de abril, cuando recibió la marcha de los soldados que recordaban o celebraban, porque ellos decían que celebraban el 13 de abril con el atuendo tipo colores militares y después la que en la noche firmaba. Sí, Bueno, sí, pues. sí. Y así la vimos también ayer, de nuevo firmando, recibiendo al subsecretario de Energía, ¿no? Claro, es que hay que ver. Miraflores. Es que hay muchísimas informaciones. Porque en lo económico, ¿no? En lo económico hay algunos avances, pero fíjate qué interesante, y voy a aprovechar una nota porque tu vecina decía de este nuevo, a ver, como que han perdido un poco el temor a las amenazas y a lo que pudiera ocurrirle a todo el oficialismo si no obedecen o no siguen las instrucciones de este tutelaje americano. Y hoy me encontré con una nota en el Pitazo sobre el nombramiento de Padrino López en la agricultura, que para la consultora política Carmen Beatriz Fernández termina siendo como una especie de premio de consolación. Y ella analiza en esta entrevista que le hacen cómo precisamente los encargados del poder en este momento en el país están como tensando la cuerda, porque ya están probando, tanteando a ver hasta dónde más pueden llegar sin hacerle el fuego a los Estados Unidos, pero tratando de mantener ellos, recobrar ellos ese control y ese poder y ese discurso que mantenían antes de la captura de Nicolás Maduro. Entonces, fíjate que es un asunto que no es que estemos percibiendo, sino que ya comienza a palparse y a verse de forma mucho más pública y notoria, ¿no? Lo cierto del caso es que la administración Trump avanza en cuanto al caso Venezuela, dando señales contundentes de que no es el momento de María Corina Machado, y María Corina Machado quiere que sea su momento. María Corina Machado estaría felicísima si ella fuera Delcy en estos momentos, si ella estuviese en Miraflores, para los avances que se están logrando en el área económica, de inversiones, energética, etcétera, y de levantamiento de sanciones por parte de los FAC al Banco Central de Venezuela, al Banco de Venezuela. Eso va a agilizar muchísimo eso hay una toda la cuestión de las negociaciones. De las negociaciones, sí. Y del ingreso de divisas al país y entonces, el manejo de las divisas. Pero hay una gran frustración, nos imaginamos, por parte de María Corina y de su equipo, porque ellos eran los que querían. Ellos soñaban con que eso se iba a dar siendo ellos los protagonistas, y la protagonista es la señora Delcy. Bueno, pero ya explicaron las razones por las cuales eso tenía que ser de esa forma. Ya eso se ha explicado en infinidad y suponemos que en el momento en el que María Corina Machado también ha sostenido reuniones con el equipo de Donald Trump o ha conversado con el mismo presidente Donald Trump, pues después le deben haber explicado las razones por las cuales las cosas están ocurriendo como están ocurriendo. Claro, pero eso nos permite aterrizar en que hay están presionando para que haya elecciones y hay este año. Bueno, pero fíjate que hubo unas declaraciones, ella consiguió una entrevista a un medio español llamado El Debate, ya de hecho se sostuvo la reunión con el primer ministro de Países Bajos, estamos hablando de María Corina
Machado, pero en la entrevista que concedió al debate, al medio español, decía que mínimo harían falta 9 meses para tener unas elecciones. Claro, 9 meses de diciembre. 9 meses, sí, bueno, sería este año, pero 9 meses para que haya instituciones transparentes, para que se pueda organizar el proceso. Es decir, no es ya como estaría solicitando, o no solicitando, mencionando en su comunicado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que está hablando de la vacancia del presidente de la República y lo que establecen los artículos de la Constitución. Según lo que ellos mismos anuncian, pues aquí tendría, el 3 de abril se cumplieron ya los 3 meses que se establece en la Constitución. Por lo tanto, tendría que haber una convocatoria de elecciones presidenciales en los próximos 30 días. Claro. Es decir, las fechas para algunos sectores como la academia, pues tendrían que ser ya por asuntos establecidos en la Constitución, pero según estas declaraciones de María Corina Machado, pues mínimo 9 meses para que se puedan dar las elecciones. Sin embargo, ella sigue en su recorrido desde Países Bajos, hacía el llamado precisamente para el 18 de abril en España, donde estaba convocando a todos los venezolanos que se encuentren en Madrid, porque, pues, para que asistan a ese acto que está previsto para las 12 del mediodía, hora Caracas, 6 de la tarde, hora Madrid. Pero lo que te comentaba en relación con todo esto es que sigue los avances. Han destacado que habla muy bien francés. ¿Así? Bueno, inglés se ve que lo domina muy bien. Pero creo que concedió una entrevista, me la pasaron en francés. Bueno, que dicen que él sí también, que habla francés. Es que estudió en Francia, sí, ¿no? Claro. Pero no la escuché. Sí, ella creo que hay parte. Et je vais dire une chose en français. Venezuela sera libre. J'espère que je veux vous recevoir. On viendra au Venezuela. Tenacidad, c'est la principale qualité. Tenir. Sí, señor. Oui, monsieur. Et le courage. Et également la conviction. Bueno, dijo algunas cositas en francés, porque ella creo que a la igualdad, libertad, toda esa frase francesa, pues le agregó además el coraje y le agregó también el coraje y la democracia, ¿no? Cuando estuvo en Francia, ya como decía, está en Países Bajos. Sí. Y de allí, después... Donde se habla holandés. Donde se habla holandés. Sí, exacto. Te estoy viendo. Yo no sé si María Corina habla holandés. No creo, pero a lo mejor se aprenden frases, tú sabes, como para saludar en el idioma nativo, pues, ¿no? Claro. Lo que quería comentar además era de este anuncio que hizo ayer en horas de la tarde la FAC sobre el levantamiento de las sanciones, porque además eso lo han venido destacando constantemente. Delcy Rodríguez, que se reunió con el subsecretario de Energía en Miraflores y en donde estuvo presente, Hosby. Allí estuvo presente también la encargada de negocios de la Embajada Americana, la señora Laura Dow, que por cierto la Embajada Americana desmentía que en ningún momento estaban sustituyendo, y con este anuncio que hacía el periódico La Hora de Guatemala diciendo que John Barrett. Nosotros lo dijimos ayer lo que comentábamos que probablemente ella sea ascendida a embajadora. Sí, es que a la gente le encanta inventar vainas y entonces se corren. Entonces, mira, se van a llevar a Laura y van a decir, no es así. Más bien probablemente nombren a Laura de embajadora. Ella entregue sus cartas credenciales y le den la placer. Exactamente. Y entonces el señor se queda pero en la parte encargada de negocios. Le encanta inventar. Bueno, entonces por eso tuvieron que salir a desmentir. Pero yo estaba hablando de esta reunión que sostuvo en el Palacio de Miraflores, en donde además Delcy Rodríguez no ha perdido la oportunidad en cada una de sus alocuciones o sus encuentros de repetir la importancia del levantamiento de las sanciones y el bloqueo a Venezuela. Ella en sí la están complaciendo.
Bueno, sí, poco a poco, si vemos este levantamiento que flexibilizaron las sanciones contra el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela y otras entidades públicas, que de hecho hay algunos... Eso es una autorización a los servicios financieros del sector público venezolano. Sí, esto autoriza de manera inmediata el uso de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela y la banca pública, entre los que están Banco del Tesoro y Digital de los Trabajadores también. Sí. Además, esto permite el pago de nóminas estatales, procesamiento de pensiones, uso de cajeros automáticos, tarjetas de débito, crédito y transacciones internacionales en dólares. Hay un trabajo, es importante que veamos cuáles podrían ser los beneficios de esta flexibilización de las sanciones, y en el Pitazo hay información porque entrevistaron a dos economistas, los economistas Alejandro Grisanti y Hermes Pérez, quienes coinciden en que esta medida favorecerá al mercado cambiario en el país y porque permitiría restablecer relaciones con la banca internacional y sobre todo reducir trabas operativas. Hay algunos que esperan incluso que esto, bueno, no solamente estabilice lo del dólar, sino que ayude a frenar un poco la inflación. Uh-huh. Por eso recomiendo a quienes quieran ampliar un poco más y entender el alcance de esta medida, que como ya decíamos, Delcy Rodríguez insiste en que tiene que darse el levantamiento progresivo de todas las sanciones. Sin embargo, también aseguran que esto podría favorecer la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que está mejorando las proyecciones en relación con nuestro país y está estimando que pudiera darse un crecimiento de 4% para este año. Bueno, además fíjate que la gente de ExxonMobil y de Conoco, con todos los avances de Chevron, bueno, están también ya frotándose las manos. Yo también me meto en el negocio. Claro, porque Chevron, por ejemplo, está comentando cuáles sus proyecciones económicas en relación con el crudo que va a exportar, que va a traer de Chevron Venezuela. Va a tener poder en la faja del Orinoco. En este momento creo que está posicionada como la empresa líder, la que está liderando este mercado. Nunca se fueron de aquí. No, ellos permanecieron, pero bueno, ahora son ConocoPhillips los que están buscando la manera de también participar en el mercado petrolero. Confirmado además por Delcy Rodríguez este acercamiento, ¿no? En materia, mira, no quería dejar de lado, porque tú lo mencionaste, la mancheta del Nacional. Cónchale, es que es muy bueno, porque eso incluso que en una oportunidad se lo tocamos a Blanca, lo hemos hablado con otras. ¿Cómo resarcir el tiempo de los que permanecieron en prisión? A mí me pareció contundente, mujer. Inocentes, ¿no? Bueno, en Crónica.1 hay una entrevista que le hicieron precisamente al periodista Ramón Centeno. Recordemos que él, bueno, ayer comentábamos la noticia de que se le fue el sobreseimiento de su causa porque le determinó el juez determinó que era inocente, que estuvo 4 años en prisión, como decía la mancheta, pero que el muchacho nunca cometió los delitos por los cuales se le acusaba. Y él comentaba en esta entrevista que él perdona a sus carceleros con justicia y con la memoria mientras se prepara para su rehabilitación física. Recordemos que él tuvo que ser operado y su situación de salud se fue agravando durante el tiempo de detención, pero sin olvidar además, él dice textualmente en esta entrevista: mi libertad todavía es incompleta hasta que el último de mis compañeros, de mis hermanos venezolanos presos políticos, se encuentre preso. Yo aún permanezco tras las rejas. Además que va a exigir la reparación de este tiempo, de estos 4 años que permaneció detenido, a pesar de al que se le suma la desaparición física de su madre, que murió 13 días después de él ser excarcelado. Eso en cuanto a Ramón Centeno, colega periodista, pero también nos llegaba información que nos la hacía llegar Carlos Trapani de Secodap sobre el nuevo deferimiento de la audiencia de Samantha Hernández, la adolescente a quien le negaron la amnistía. Ayer, el abogado defensor de derechos humanos Carlos Trapani, coordinador de Secodap,
denunciaba que la audiencia en el caso de la adolescente presa política Samantha Hernández fue diferida por sexta vez, mientras la joven de 16 años continúa esperando justicia frente al poder del Estado. Él comentaba y dice cronológicamente la fecha de las audiencias y las razones por las cuales se han venido difiriendo, ¿no? Y entre otras hubo una que incluso había sido convocada y ella no fue trasladada al tribunal. Decía Trapani que su derecho a ser oída en un plazo razonable se vulnera entre excusas. También tenemos por acá la visita que le realizó Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, que recordemos que permanece en arresto domiciliario, y Juan Pablo Guanipa exigía su libertad plena. Y por supuesto las informaciones que teníamos en relación con María Corina Machado, el cálculo para lo de las elecciones, los 9 meses para unas elecciones libres, y el 18 a las 18, que es la concentración que están proponiendo que van a realizar en Madrid. Así que bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta acá nuestro resumen de noticias y hacemos nuestro primer bloque de publicidad? Maravilloso.